Entonces, dice aquí el apóstol, que nadie les engañe. No más porque diga, pues soy cristiano. Oh, sí, eres cristiano, sí. Ya me bauticé. Oh, sí, ya me bauticé. Oh, te bautizaste ya, sí, y me mojé todo. Entonces, ¿por qué no vives de acuerdo a la justicia de Dios? Decía la primera iglesia que solamente cuando la persona sí, el cristiano, dice que se llamaba cristiano, decía, pues ya fui bautizado. Y dice, pero no hay regeneración. Entonces, solamente el agua había mojado el cuerpo de la persona. Pero el interior sigue igual. Entonces, pues dice aquí que nadie les engañe. El cristiano debe vivir en justicia. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de Dios, debemos de ser justos porque Él es justo. Dice aquí, como Él es justo. Y dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de practicar el pecado. El que es hijo de Dios, no debe de practicar el pecado. Si alguno hubiera aquí, que practica, el que me está escuchando, donde quiera que me mire, que me oiga, si alguno está practicando el pecado, aquí dice que no es de Dios. Aquí dice muy claro. ¿Cierto o no cierto? Dice muy claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Creo que me brinqué el 8. Pero dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo no reconoce su error, no lo reconoce. Pero los hijos debemos de reconocer cuando hay un error, debemos de reconocerlo. O sea, tiene que haber humildad en nosotros, porque el diablo dice peca desde el principio. Él es un mentiroso, el diablo. Y dice enseguida, pues, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces quiere decir que todo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Todo podemos hacerlo. Todo. Así es de que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo me acuerdo cuando todavía yo no seguía al Señor. A mí me valía. No estaba ideando y pensando qué es lo que iba a hacer al otro día. Eran las 3, 4, 5 de la mañana, fume. Y si tenía algo que tomar, pues estaba tomando, que vivía solo. Me valía, me importaba poco. No estaba pensando qué mal hacer. Aunque no era tan malotote, pero era maleta. Sí era malo en cierta manera, por supuesto, porque nadie es bueno en esta tierra. Solamente hay uno bueno y es Dios. Pero siempre estaba mirando cómo actuar y qué hacer. Eso se le llama práctica, cuando estamos ideando lo que vamos a hacer. Porque si somos hijos de Dios, debemos estar ideando las glorias de Dios. Debemos estar pensando en Dios y de mejorar. Así es de que claramente nos dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Entonces, no practique ninguno el pecado porque eso es del diablo. Dice, así es de que, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es imposible, mis hermanos, que un cristiano genuino practique el pecado. No puede, porque la simiente de Dios, la semilla, está en él. No puede pecar. Porque, mis hermanos, cuando hemos nacido de nuevo y tenemos ese agradecimiento en nuestro corazón, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la vida tan horrible que llevábamos. Mis hermanos, no podemos dar la espalda, no podemos vivir de otra manera, no podemos darle la espalda a Dios, mis hermanos, sino que reconocemos. Y dice que sería imposible si tenemos la simiente de Dios. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está bien claro. ¿Qué quiere decir? Dios nos hace capaces para que podamos vivir una vida recta. Si alguno quiere prender ahí los abaniquitos para que dé poquito si tienen algo de calor,
pueden hacerlo. Ahí están. Entonces, mis hermanos, Dios lo que quiere es de que vivamos una vida recta, y si nos está diciendo aquí el apóstol de que vivamos de esa manera, es porque se puede. Es porque Dios nos puede dar una vida de victoria, y no tenemos que dejar que el diablo juegue con nosotros. No tenemos que dejar que Él nos aporree, que nos revuelque. ¿Sí me están entendiendo? No lo dejen, no lo dejen, porque lo que ha nacido de nuevo ha sido de Dios, y Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder para poder vivir una vida recta. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tiene que haber una diferencia grande, mis hermanos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien claro. Dios nos está hablando mucho en estos momentos, en estos días, sobre el amor a los hermanos. Hoy sentí claramente, muy fuertemente, hablar sobre el amor de Dios. Sobre el amor de Dios. Él dio a su Hijo por nosotros. El amor de Él fue muy grande. Y si nos está diciendo eso, mis hermanos, no es nada más para que nos sientamos acá acongojados. Ay, pobrecito Jesús. Pobrecito lo que sufrió por mí. No, te está diciendo para que tú mueras por tu hermano. Te está diciendo que tú mueras por tu hermano. Que así como Dios Papá dio a su Hijo, así tú te des por el hermano. Porque ese amor debe de tener también el Hijo. Los hijos debemos de parecernos al Padre. Y si no nos parecemos, no somos hijos de Él. No somos hijos de Dios. Y Dios nos está hablando, porque yo creo que Dios ya está cansado de tanto disque cristiano que dice que ama, pero no ama, no puede amar a Dios si no ama a su hermano, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. No puedes amar plenamente a alguien que no has visto si no amas a tu hermano, al que tienes enfrente. Y eso lo dice Cristo Jesús, lo dice muy claro. Entonces debemos amarnos mutuamente, mutuamente amarnos. Amamos al Señor porque, en fe, porque creemos plenamente que Él existe y Él ha depositado en nuestro interior su Espíritu Santo, el cual Él nos indica que somos hijos de Él, nos convicta, y por eso llevamos un tipo de vida. Y eso es lo que nos hace diferentes, en que vivimos en justicia. Aquel que no vive en justicia no es de Dios, no es de Dios. Por eso en México, lastimeramente, las fuerzas del orden, hermanos, están muy corrompidas. ¿Por qué? Porque hay muchos que no son verdadera ley. Entonces corrompen aquella institución, la corrompen. Pero mis hermanos, entre cristianos no debemos de ser así. Nosotros debemos de vivir rectamente porque Dios es recto.